teología de las escrituras y la consejería bíblica. Ese es el segmento que vamos a estudiar todo este ciclo, escuela dominical, y el primer punto que vimos fue la hermenéutica de la consejería bíblica, ¿sí? Y acá con este examen cerramos la hermenéutica de la consejería bíblica. Entonces, ese es el primer punto. Ahora vamos a hablar de la autoridad de las escrituras en la consejería bíblica, la autoridad de las escrituras en la consejería bíblica. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en los próximos ciclos de escuela dominical? Bueno, vamos a tomar una doctrina de la teología sistemática, la bibliología, y vamos a ver cómo esta afecta la consejería bíblica. Después vamos a ir a la eclesiología y vamos a ver cómo esta afecta la consejería bíblica. Después vamos a hablar de la escatología y cómo esta afecta la consejería bíblica. Y todo este ciclo lo que vamos a estar estudiando es cómo la bibliología afecta la consejería bíblica, ¿sí? Entonces el segundo punto que vamos a estar trabajando hoy es la autoridad de las escrituras la autoridad de las escrituras en la consejería bíblica, ¿sí? Vamos a ir a Tito, capítulo 2, versículo 15. Tito 2:15, eso es un pasaje que conocemos bien, pero nos vamos a centrar ahí para entender un poquito el proceso de lo que vamos a estar leyendo hoy, ¿sí? Vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 15. Un hombre con voz autoritativa, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, y vamos a extraer algunas verdades relevantes e importantes acerca de la autoridad de las Escrituras. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hasta el versículo 15. Sí, desde el capítulo 2, versículo 1 al 15. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su todo, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, casas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los hombres a que sean prudentes, respetando tú en todo como ejemplo de buenos obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudándolos, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenos obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te conoce. Tremendo pasaje, ¿no? ¿Querés orar, Horacio, así arrancamos? Bien. Amado Padre, queremos primeramente agradecerte por este momento que tenemos a tu palabra, Señor. Rogamos en nuestro corazón, Señor, y nuestra mente reciban la gracia para entender. Abre y ilumina nuestra mente, Señor. Capacita para recibir y entender toda tu enseñanza. También oramos a nuestro pastor, capacita también para instruirnos a través de la enseñanza. En nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, este es un pasaje que probablemente el trasfondo lo han estudiado las mujeres mucho en la reunión de mujeres, pero la cultura en la que estaba inmerso Tito en este momento era una cultura que era bastante hostil y bastante contraria a todo lo que era la cultura cristiana, ¿cierto? Y Pablo le va a escribir esta carta a Tito
para que él entienda cuál es la filosofía de trabajo que él tiene que desarrollar en este grupo de iglesias donde él está, ¿no? La isla de Creta era una isla que tenía muchos vicios y que tenía una cultura muy nociva, pero fíjate que el capítulo 2 es bastante extenso en las áreas que Tito tiene que cubrir, ¿no? Para revertir esta cultura, incluso esta cosmovisión con la que venían las personas de esta isla. En primer lugar, se nos habla de diferentes rangos de edades. ¿Te das cuenta? Ahí no se está hablando, cuando se desarrolla el capítulo 2, no se está hablando de un grupo homogéneo de personas, sino un grupo bastante heterogéneo en términos de edad, ¿no? Son bastante distintos. Hay gente adulta, hay ancianos, hay jóvenes, ¿cierto? Hay ancianas, hay mujeres más jóvenes que seguramente están recién empezando la vida matrimonial, que están empezando recién la vida maternal. Hay esclavos, que eso también abre un amplio grado, ¿cierto?, de edad. Pero no solamente está hablando de diferentes tipos de edades, sino que también habla de diferentes géneros, por ejemplo, ¿no? Y él tiene que trabajar con hombres y con mujeres. El trabajo que él tenía que hacer, la enseñanza de la doctrina, de la sana doctrina, no era excluyente para un género en particular, sino era para todos. Debía hablar tanto para hombres como para mujeres. También debería hablar de diferentes tipos de condiciones y de roles. Fíjate que él está hablando de una persona que está en subordinación en el trabajo, de un anciano que está ya en la etapa avanzada de su edad, de un joven que está en el entorno de la iglesia. Está hablando de diferentes tipos de roles. Las mujeres jóvenes aprendiendo a amar a sus maridos. No solamente está hablando de eso, también deberían tener impacto en diferentes tipos de ámbitos. Cómo deberían comportarse en la iglesia, cómo deberían comportarse en la vida cotidiana y familiar, e incluso en la vida regular del trabajo. Cuando nosotros vemos este pasaje, lo que nosotros tenemos que pensar es: Tito va a tener una agenda bastante extensa de consejería, porque esto le va a implicar a él trabajar con diferentes tipos de individuos, y acá Pablo le está prescribiendo que trabaje con un grupo de hombres, con un grupo de mujeres, que ese grupo de mujeres trabaje con las más jóvenes, que él se ponga a los jóvenes cerca, que él se acerque a los esclavos. Él tiene una agenda bastante extensa de consejería, si lo pensás en términos de cuál era el rol que Tito tenía que desempeñar en la vida de la iglesia. Ahora, cuando llegamos al versículo 15, que es ahí donde me quiero centrar, fíjate que, la intromisión de Tito en la vida de los miembros de la iglesia abarcaba diferentes círculos. Él se tenía que meter en la vida laboral de los esclavos. Yo decía, pero es el pastor de la iglesia, ¿por qué se tendría que meter en la vida laboral? O en los ámbitos íntimos de la familia, ¿no? Que aprendan a amar a sus hijos, que se vistan, que sean castas, ¿cierto? Que su porte sea casto, que sus palabras sean... Él va a tener que meterse en las entrañas de la vida cotidiana de las mujeres para ver si ellas están hablando lo que tendrían que hablar, si están practicando las conversaciones que deberían practicar, ¿cierto? Le va a hablar a los ancianos cuáles deberían ser sus roles. Tito tiene que vivir una vida bastante compenetrada en la vida, no solo de una iglesia, de un grupo de iglesias, para que esto sea lo que se empiece a trabajar y a desarrollar en el entorno de la iglesia. Pero cuando llegamos al versículo 15, ahí tenemos una expresión interesante, porque fíjate, dice, esto habla, exhorta. Generalmente cuando hago este tipo de estudios, hago mis propias traducciones. La palabra que puse ahí, habla, exhorta y expon, en el sentido de exponer, con toda autoridad, nadie te infravalore, nadie te menosprecie. Ahora vamos a hablar de tres conceptos que aparecen acá en el versículo 15, porque ya, por un lado, estamos viendo toda la agenda de consejería que Tito va a tener que desarrollar, pero ahora en el versículo 15, Pablo le va a prescribir a Tito cómo él tiene que desarrollar esa agenda de consejería. ¿Cuáles son los criterios que él debe tener en su mente y cuál debería ser la actitud con la que él debería desarrollar la agenda de consejería que Pablo le está llamando a tener? Entonces, en primer lugar, fíjate, aparece la palabra habla, ¿sí? Habla.
La palabra hablar o este verbo hablar es bastante frecuente en el Nuevo Testamento, es la palabra griega laleo, ¿cierto? Que tiene que ver con informar, ¿cierto? Hablar tiene que ver con informar. Claro, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, Pablo en el capítulo 1 les dijo, esta es la cultura de los cretenses, ¿cierto? Son bestias, glotones, mentirosos, esto es lo que ellos son. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es tomar toda la lista de consejería, ver los diferentes grupos de personas con las que tenés que trabajar, los diferentes núcleos temáticos que tenés que desarrollar en cada uno de esos grupos, en los esclavos de esta forma, en las mujeres jóvenes casadas de esta forma, en las ancianas de esta forma, en los ancianos de esta forma, en los jóvenes. Ya entendés los núcleos que necesitas desarrollar para revertir esta cultura, pero tenés que entender una cosa, en la agenda de consejería lo primero que tenés que hacer es informar, tenés que informar. Claro, Tito está llegando acá y seguramente muchas de estas personas vienen con un bagaje, con una cosmovisión, con una forma de ver la vida que está totalmente afectada por el pecado. Hay muchas cosas que ellos no conocen, hay muchas cosas que ellos no entienden, hay cosas que ellos toman como naturales, pero que no son naturales, son antinaturales para un hijo de Dios. Entonces, Pablo entiende que lo primero que Tito tiene que desarrollar como consejero en los diferentes círculos es la información. Tenemos que informar. Entonces, como consejero, Tito tenía que, sus primeros esfuerzos en la consejería con una persona es asegurarse de que todo su entendimiento tenga la información necesaria para que él pueda empezar a distinguir todo lo que está bien de todo lo que está mal, ¿no? Y este es un concepto que hemos hablado frecuentemente, la importancia de proporcionar información sólida y sana en la mente de los creyentes para que ellos empiecen a discernir de una manera correcta. Ahora, fíjate cómo se une todo, porque hablar no es hablar de cualquier forma. Hablar es de la forma legítima en la que hablamos las Escrituras. ¿Por qué empezamos hablando de la hermenéutica de la consejería bíblica? Bueno, porque la hermenéutica literal, histórico, gramatical es la forma en la que nosotros tratamos las Escrituras y es la forma en la que nosotros vamos a implantar la verdad y la forma en la que vamos a informar a las personas para que ellos empiecen a formar un entendimiento a la luz de lo que las Escrituras realmente quieren decir. Entonces Pablo le va a decir, habla, ¿cierto? Habla, informa. Y nosotros tenemos que entender una cosa, como consejeros, una de las cosas que primero tenemos que aprender a distinguir cuando estamos enfrentando un aspecto pecaminoso en la vida de una persona es esta pregunta: ¿el entendimiento de la persona a la que estoy aconsejando está lo suficientemente informada acerca de la sana doctrina y las sanas formas de la palabra de Dios como para que pueda enfrentar esta situación pecaminosa, sí o no? Entonces acá Pablo le está diciendo informa. En segundo lugar, Pablo va a utilizar otra palabra que es la palabra exhorta, ¿cierto? Que la palabra parakaleo, ¿cierto? Esa palabra es una palabra compuesta que la usamos un montón y tiene que ver con llamar al lado, ¿sí? ¿Qué hago cuando ya digo, no, ya le di toda la información necesaria para que luche en contra del pecado, para que tenga una cosmovisión bíblica, para que pueda discernir la verdad de la mentira? ¿Qué hago cuando el creyente ya tiene todo esto? En segundo lugar le va a decir, llámalo al lado. O sea, la información bíblica no debería ser la meta en la consejería. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque yo muchas veces me he encontrado esto en los discipulados y en la consejería bíblica. Hay muchas personas que tienen un aprecio muy grande por la información. Valoran la información, son capaces de discernir, son personas inteligentes, son personas que tienen capacidad crítica, son personas que tienen una lógica para poder conectar una cosa con la otra, y esto es bueno, pero es nocivo si se queda solamente en ese plano. Es nocivo. Hay, por otro lado, otras personas que tienen mucha dificultad en hacer las conexiones con la verdad. Pero hay otras personas que aprecian la verdad, que aprecian la información. Y está bien, nosotros tenemos que trabajar para proporcionar información. Pero también tenemos que avanzar en la consejería en hacer un llamado a que las personas caminen al lado de la verdad. No solamente que sus mentes estén informadas, sino que ahora esa información que ellos tienen empiece a movilizar al creyente a caminar al lado del camino de la verdad, el patrón de la verdad, ¿cierto? Y esto es lo que se está refiriendo Pablo con esta palabra parakaleo, llamar
para caminar al lado, para ponerse al lado, ¿cierto? Kaleo, llamar para al lado de, llamar al lado, ¿cierto? Te estoy llamando a que camines al lado de esta verdad. Entonces, después de que proporcionamos la información, ¿cierto? La persona debe ser llamada a actuar y a responder en base a la verdad que esta persona está aprendiendo. La información por sí sola no es una respuesta, o adquirir información no es una respuesta. Al contrario, si una persona acumula y acumula y acumula y acumula información y no aprende a caminar al lado de la verdad, lo que está haciendo es incrementar el caudal de juicio de parte de Dios para su vida. Hay personas que están acostumbradas a escuchar predicaciones todo el día, pero que vos ves que el patrón de sus vidas es exactamente el mismo. Eso es un problema. Porque Pablo está diciendo, sí, la información es buena, pero la respuesta es el camino hacia donde tienen que ir, ¿no? La respuesta es el camino hacia donde tienen que ir. Ay, por eso no me gustan los dispositivos tecnológicos, yo prefiero el papel. Se me apaga la pantalla todo el tiempo. ¿Cómo se hace esto? Dame un segundito, batería. Ahí está. ¿Quién juega Mario Bros en la escuela dominical? La tercera palabra es la palabra elecco, ¿cierto? Que tiene que ver con exponer, ¿no? No recuerdo cómo aparece en la Reina Valera. Es todo le exhorta, reprende, ¿no? Reprende la tercera palabra. Bueno, ahí subraya esa palabra porque acá está mostrando claramente un proceso a Pablo. ¿Cuál es el proceso? Informa, llama a que camine al lado de la verdad, pero en última instancia expone. Y esto es un concepto interesante, tiene que ver con, la palabra elecco tiene que ver con sacar a la luz. Si una persona ya tiene la información necesaria para responder, si esta persona ya ha recibido la exhortación y el llamado a caminar al lado de la verdad, y la persona no está respondiendo, entonces el próximo paso es exponer a la persona, es sacar a la luz. El otro día estaba hablando con un matrimonio que estaba involucrado en la consejería. Entonces me estaban relatando cómo estaban tratando una situación. Entonces era un matrimonio acompañando a alguien y una de las personas le hacía preguntas para la reflexión. Y llegó un momento donde el matrimonio, uno de ellos dijo, bueno, ya basta de preguntas, esto es lo que tenés que creer. Entonces vos estás no queriendo asumir el papel que tenés que asumir porque esto es lo que estás diciendo. Entonces hay un punto donde si la información está siendo clara, si el llamado a caminar al lado de la verdad está siendo claro y la persona no responde, entonces el próximo paso es exponer, es sacar a la luz. Vos no querés obedecer. Y acá está mostrando un proceso a Pablo, ¿cierto? Esto habla, esto exhorta, ahora expone si las personas no quieren responder a la verdad, ¿no? Exponer. Estos tres verbos definen el trabajo que un pastor debe hacer, pero además de eso definen el trabajo que un consejero debe hacer. No pierdas de hilo todo lo que está pasando. Pablo dándole una agenda de consejería, de discipulado en el entorno de la iglesia o de las iglesias de Creta, ¿cierto? A Pablo. Y ahora le está diciendo el proceso de cómo estas verdades que él está diciendo, cómo todos estos núcleos temáticos tienen que desarrollarse en el entorno de la iglesia. Informa, llama, pero si no responde, expone a las personas. Esto es necesario, ¿no? Ahora, estamos estudiando el tema de la autoridad de las Escrituras, ¿no? Estamos estudiando el tema de las Escrituras, porque todo esto no termina acá, no termina acá. Fíjate que dice con toda autoridad, con toda autoridad. Esta misma palabra se utiliza en Romanos capítulo 16, 26, la palabra autoridad. ¿Quién va a Romanos capítulo 16, versículo 26? ¿Quién lo lee rápidamente? Romanos 16, 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno,
El mandamiento del Dios eterno. Ahí está, mira, según el mandamiento. Esa palabra mandamiento es la misma palabra que utiliza acá Pablo para autoridad, ¿cierto? Mandamiento, autoridad. En estos dos contextos se traduce de una manera distinta, pero el sentido es exactamente el mismo. En Romanos 16 se utiliza para hablar de la autoridad de Dios para mandar, pero acá en Tito capítulo 2 versículo 15 se habla de la autoridad que el consejero, o que en este caso el pastor, tiene para poder vivir este proceso en la vida de las personas. O sea, esto es lo que está diciendo Pablo. Un pastor tiene toda la autoridad, un consejero tiene toda la autoridad para entrometerse en la vida de una persona y decirle, por ejemplo, si está amando bien o está amando mal a sus hijos. Un pastor tiene toda la autoridad para poder informar, exhortar, llamar a la verdad y después finalmente exponer a alguien si, por ejemplo, un anciano no está siendo sobrio en el entorno de la iglesia. Esto es lo que está diciendo Pablo. Esto es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Con toda. Aparte, además de esto, Pablo al lado de este sustantivo autoridad pone este adjetivo, toda autoridad. Si una persona está informando una mente con una hermenéutica sana, entonces lo que esta persona tiene que hacer es ejercer una disciplina autoritativa. La consejería, aunque suena en términos de consejo, cuando está representando la verdad de Dios frente a un problema pecaminoso, la mente del consejero tiene que entender la naturaleza de las Escrituras para proclamarla desde esa perspectiva autoritaria, porque está en la naturaleza misma de las Escrituras. Vos no estás hablando por tu propio consejo, vos no estás hablando por tus propios medios, vos no estás hablando por medio de tu propia experiencia, vos no estás ganando reputación y autoridad por medio de una tradición o por medio de lo que la iglesia ha desarrollado como patrones. Estás hablando desde el significado de los textos originales, y eso hace a la consejería una disciplina autoritativa. Si la consejería no llega al punto donde la persona se vea bajo la autoridad de alguien superior diciéndole qué es lo que debe hacer, entonces la consejería no es efectiva. Uno puede ser sutil con esto, uno puede ser paciente con esto, uno puede ser amoroso con esto, pero eso no quiere decir que deje de ser autoritativa. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, con, un tema, hace unos domingos atrás o el domingo pasado, no me acuerdo, estábamos hablando acerca de los principios de cómo un joven debería comportarse sobriamente frente a la decisión de formar una familia. Cuando lo hablo con amor, lo hablo con información, lo hablo con la intención de que la mente de los jóvenes se instruya, ¿cierto? Pero al mismo tiempo lo hablo con la solemnidad y con la autoridad de parte de Dios. Esto es lo que Dios quiere para tu vida. Me acuerdo que esta semana hablábamos con alguien y estaba un poquito perturbado con este tema del contacto físico en la relación. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 7, entonces vemos el derecho de la posesión del cuerpo sobre el otro, que es claramente prescrito ahí, que es claramente manifestado, ¿cierto? Una persona que está en el camino, que todavía no está casado, que está en el camino hacia la vida familiar, no tiene posesión, no tiene derecho sobre el cuerpo de otra persona, por lo tanto no debería tocarla. Y esto es un interés de Dios, es un criterio autoritativo, o sea, no hay vuelta de página. Te lo puedo explicar, puedo ser paciente para que lo entiendas. Y esta persona hablaba con una persona en la semana y me decía, bueno, quizás ustedes lo dicen de esa manera porque quieren cuidar. Yo le decía, no, estoy representando la autoridad de Cristo. Esto es lo que Cristo quiere que hagas. Entonces, es importante entender que la consejería puede ser dócil, puede ser amena, puede ser paciente, puede ser amorosa, puede ser informativa, pero tiene que ser autoritativa. Tiene que ser autoritativa. Entonces, esto no es lo que la iglesia cree. Esto es lo que Cristo espera que vos hagas. Si como madre estás haciendo algo mal, no digas esto es lo que la iglesia me pide que haga. Escudriñá las Escrituras, y si lo que tu consejero te está diciendo que hagas como madre es lo que tienes que hacer, entonces sentite bajo la autoridad de las Escrituras para hacerlo. No como una persona libre para decidir si puedes hacerlo o no. Las Escrituras son autoritativas, ¿cierto? Entonces Pablo está diciendo acá con toda autoridad. Con toda autoridad.
Bueno, una vez me acuerdo que estábamos hablando con una persona hace bastante tiempo atrás, al principio de nuestra iglesia, y él me decía una cosa que a él no le gustaba la predicación que se ejercía en San Justo ni la que ejercíamos acá, porque nosotros hablábamos de una manera autoritativa. Entonces yo le decía, bueno, pero eso lejos de ser un problema para mí es un halago. Si estoy dando las escrituras en términos autoritativos, entonces las estoy comunicando como quiero que se escuchen, como parte de Dios, no porque yo lo digo, no porque yo sea alguien, no porque yo tenga una autoridad propia, porque yo no tengo ninguna autoridad, solamente la autoridad de alguien que representa una autoridad suprema, que es la autoridad de Cristo, ¿cierto? Y entonces esto no es un vicio, ¿no? Y esto es un problema en nuestra sociedad, porque la autoridad se ve como algo negativo, ¿no? El patriarcado. El otro día, ahí en el grupo de jóvenes, estábamos hablando de las características de un hombre que muestran que está preparado para casarse, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las condiciones? Hablábamos de un proveedor material, un protector físico, y esta la metí intencionalmente, un patriarca espiritual. Tiene que ser un patriarca, tiene que ser una persona que vela espiritualmente por su familia, ¿cierto? Que él puede velar por su propia vida espiritual pero estos conceptos hoy son conceptos que hacen ruido en la gente, ¿no? El hecho de pensar en un hombre como un líder que tiene una autoridad, no en sí mismo, no para que la esposa haga lo que a él se le canta, sino para que él represente la autoridad de Cristo en su hogar y él vele para que los intereses de Cristo ocurran en su hogar. Es un vicio que nuestra sociedad lo ve como un vicio, como un problema, como una problemática, ¿no? El concepto de autoridad es algo que hoy se rechaza abiertamente, incluso dentro de las iglesias cristianas. Tristemente las personas vienen más a la consejería ya después de que han tomado todas las decisiones que han querido, y vienen a la consejería para ver qué pedazos se pueden llegar a juntar para hacerlo mejor, pero no vienen de manera preventiva a buscar una autoridad que esté por encima de ellos para prevenir la catástrofe. Porque el concepto de autoridad es algo que no se aprecia, no es algo que se quiere. Y es algo que también tenemos que tener en cuenta, está en nuestros corazones. Nosotros no queremos naturalmente autoridad sobre nuestras vidas. Sin embargo, cuando nosotros estamos pensando en hablar las Escrituras, tenemos que hablarla con toda autoridad. En nuestro tiempo se valora mucho más la tolerancia, la inclusión, incluso la ambigüedad, ¿no? Hay muchos círculos donde nos podemos juntar no importa qué distinción denominacional tengamos, lo importante es que todos estemos juntos. Y no, la verdad es que no, la verdad es el vínculo que me une con otros grupos, con otras iglesias. Hay iglesias con las que yo no me quiero relacionar y no quiero que me identifiquen. Y eso se ve como un fanatismo, eso se ve como legalismo, ¿cierto? Y se señala como algo negativo. Pero nosotros entendemos que lo que nos vincula con otras personas es la autoridad de la verdad de las palabras. Y si no está la verdad, no hay vínculo. Las palabras convicción, autoridad son vistas como marcas de fanatismo, legalismo. Pero acá en las Escrituras deben ser vistas como una virtud en medio de una iglesia. Donde hay una iglesia donde se habla con autoridad acerca de la verdad, esto es una virtud. Eso es algo que deberíamos buscar. Pero en último lugar, las Escrituras indican que deberían ser impartidas, por un lado, siendo autoritativas, pero del otro lado, siendo recibidas. Fíjate lo que dice ahí, porque hay una última parte, dice, yo puse ahí la palabra infravalore, como que esa es la palabra que pone por delante el sentido de esta palabra griega, ¿no? Es como poner en un valor inferior. Es como que, bueno, sí está bien todo lo que me dicen en la iglesia, pero no tiene una relevancia significativa para mí. Lo que digan en la iglesia es una cosa, lo que yo decida y la forma en la que yo quiera ver la vida es otra cosa, ¿no? Brian Chappell comenta lo siguiente: tan maravillosas son estas verdades que Pablo insiste en que el pueblo de Dios debe ser guiado en ellas. No son asuntos que deberíamos simplemente decirle a las personas que descubran por sí mismas. No estamos tratando de, vuelvo a decir, solamente informar. Acordate del proceso. El proceso es informar, el proceso es llamar para que se camine al lado de la verdad, pero el proceso también es exponer si no se está dispuesto a caminar en la verdad.
Entonces necesitamos entender de que las escrituras son autoritativas. La palabra para menospreciar, ahí es la palabra perifoneo, ¿cierto? Es una palabra que quiere decir despreciar. Hay muchas manifestaciones de esto, ¿no? Por ejemplo, una manifestación del menosprecio de la enseñanza, del valor que tiene la verdad en la iglesia, ocurre cuando una persona vive una vida totalmente aislada del cuerpo y toma decisiones totalmente independientes sin medir el impacto que esto tiene en la vida general del cuerpo, ¿cierto? Me voy a mudar de ciudad o me voy a cambiar de trabajo porque esto me remunera más, porque me ayuda a crecer profesionalmente, pero no consideras como esto, y de pronto tomas esa decisión y estás totalmente aislado de la vida del cuerpo y sumergido en ámbitos que no son de edificación. Entonces, infravalorar la autoridad de la verdad y la consejería bíblica autoritativa que es impartida por personas que portan la verdad, se ve en el hecho de no acudir a esas fuentes autoritativas para que me ayuden a percibir cuáles son las mejores decisiones para tomar. Otra de las formas en las que se infravalora la consejería bíblica es cuando la persona no trabaja para que lo que el consejero está diciendo forme parte de lo que yo creo. Muchas veces escucho esto, ¿no? Bueno, según lo que me dicen acá, según lo que dicen en la iglesia, porque lo que los líderes de la iglesia creen, ¿cierto? Cuando vos ves personas que están hablando en esos términos, son personas que infravaloran la enseñanza y menosprecian la verdad. No están captando la importancia de que la mente entienda que esto que se está diciendo es autoritativo y debería trabajar para verlo desde la misma óptica de cómo se lo están diciendo. Entonces la persona que hace dice, sí, está todo bien, yo lo afirmo, pero tiene que ver con ellos, no tiene que ver conmigo. Y te paras a ver la verdad como un espectador, no como un defensor de la misma. Eso es un vicio en la consejería. Cuando una persona está ahí en la consejería y te está diciendo sí a todo, pero vos te das cuenta que la persona no está asimilando convicción, no está siendo llamada a caminar al lado de la verdad, no está exponiendo la tensión en su corazón. Yo creo que tenemos que aprender a valorar en la consejería más esas personas que son naturales, que exponen las tensiones donde hay momentos dolorosos, donde el corazón está en tensión, que esas personas que te dicen sí a todo. Esas personas que te dicen sí a todo, pero que se paran a ver la verdad como un espectador, son personas peligrosas, porque no captan la autoridad de las escrituras en lo que se les está diciendo. Otra de las maneras en las que se menosprecia la verdad es teniendo una desconexión entre lo que mi conciencia informada tiene y mi conducta habitual desarrolla. O sea, esto es un problema gravísimo, porque ese proceso de una mente informada y una vida desobediente hace que una persona cada vez más pierda la facultad de poder desarrollar una visión concreta y real acerca de sí mismo, y por lo tanto no puede ver la necesidad espiritual que tiene, y eso le impide sumergirse en procesos reales de cambio. Entonces, es importante entender de que tanto el consejero como el aconsejado tienen que percibir, más allá de que yo pueda inducir a una persona por preguntas, más allá de que yo pueda ser paciente con la persona tiene que percibir la autoridad de las escrituras. Esto es lo que tenés que hacer. Esto es lo que tenés que creer. Estas son las convicciones por las que deberías morir. Y tiene que llegar a un punto donde el aconsejado, y eso lo podemos decir de formas muy dulces, pero esta dinámica tiene que pasar en la consejería bíblica, ¿sí? Tenemos que terminar acá, 3 minutos. ¿Preguntas? Sí. Entonces, si la persona tiene la capacidad de recibir información, tiene la capacidad por Dios de obedecerla, ¿no? Sí. Y entendió es porque puede obedecer. No necesariamente. O sea, por eso te habla de este proceso, de que no puede detenerse en solamente información. Tiene que extenderse hacia el abrazar la verdad, ¿sí? Tiene que extenderse, ¿sí?
Por eso Pablo está hablando de este proceso. Pablo está hablando de este proceso porque él entiende que informar la mente no es lo único que tiene que ocurrir. Hay otras cosas que tienen que ocurrir. En un momento hablas acerca de sacar a luz, ¿no? Para el pecado de la persona cual la reprende. ¿No tiene nada que ver con el proceso de la membresía o tendría que ver algo con De la disciplina. con la disciplina? Con la disciplina eclesial. Yo creo que sí. Acuérdate que la disciplina, eso lo vamos a ver en el próximo ciclo cuando hablemos de la eclesiología y la consejería bíblica. La disciplina no es cuando una persona está siendo excomulgada de la iglesia. La disciplina es cuando un hermano en un ámbito individual, por ejemplo en la consejería, le está diciendo, mira, ya te informé todo esto, ya te llamé a que lo obedezcas de esta manera, pero esta es la forma en la que te estás conduciendo. Entonces ahí Gálatas 6, ¿cierto? Está siendo sorprendido en una falta. Eso es disciplina, ¿cierto? Eso es disciplina. Entonces sí, yo creo que tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con exponer, con sacar a la luz. Ya te di la información, ya te hice un llamado para que puedas obedecer, tienes todo para obedecer, pero no estás obedeciendo. Tengo que exponer, ¿cierto? ¿Y después qué expones? Bueno, ahí ese exponer tiene que ver con todo el proceso. Si estás, por eso no me quiero adelantar al próximo ciclo, pero por eso la consejería bíblica es algo que se tiene que desarrollar en el entorno, para que sea efectivo tiene que desarrollarse en el entorno de la iglesia. Porque ¿qué pasa si yo exponiendo el error del hermano, la persona aún se resiste a la autoridad de las Escrituras? Tiene que empezar un proceso, ¿cierto? Entonces ahí empiezan todos los pasos de Mateo capítulo 18, ¿cierto? Versículo 15, que vamos viendo.